Euromime Madrid 2014. Las jornadas del programa Erasmus Mundus Euromime de Ingeniería de Medios para la Educación y el Congreso Internacional Interstratic, bajo el lema Diversidad, Estrategias y Tecnologías, Diálogo entre Culturas, congregaron en la sede de la Facultad de Educación de la UNED el pasado mes de julio a profesores, estudiantes y otros profesionales y expertos de distintos países e instituciones. Hablamos con el profesor José Luis García Cués, profesor e investigador del Colegio de Posgraduados Colpos de México. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, María José. Es mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, le agradecemos que es la segunda visita aquí en la radio de la UNED, porque el pasado mes de diciembre también tuvimos ocasión de hablar de algunos de los trabajos, de las investigaciones que estaba realizando, porque estamos en ese contexto del programa Erasmus Mundus Euromime, y el profesor José Luis García Cue, pues además de ser académico e investigador en el Colegio de Posgraduados Colpos de México, pues además es profesor también del programa Erasmus Mundus Euromime. Así que se encuentra en Madrid y aprovechamos esta oportunidad, profesor, porque ha venido a esa reunión de Euromime y además al Congreso Interstratic, un congreso en el que colabora desde hace muchos años y forma parte también del comité científico y organizador. Muchísimas gracias. Bueno, pues como el tema que ha traído al Congreso Interstratic es un tema novedoso y que a lo mejor desde la perspectiva de los estudiantes de educación, pues difícil a lo mejor de comprender, me gustaría, profesor, comenzar por ahí, porque el tema es el empleo del Data Warehouse para la solución de problemas agrícolas. ¿Y esto qué tiene que ver con el mundo de la pedagogía y para qué nos puede servir este contexto, profesor García Cue? Bueno, dentro de mi formación académica soy maestro en ciencias en cómputo aplicado. Estudié en el Colegio de Posgraduados y después me encaminé hacia lo que es la informática educativa. Está bastante ligado a este tema. Lo que queríamos era buscar una solución diferente a la búsqueda de información agrícola, principalmente en ciencias forestales, y nos pusimos a ver justamente sistemas manejadores de bases de datos. Vimos diferentes marcas, diferentes software que están en el mercado y decidimos trabajar con uno. Este proyecto es un proyecto de tesis de maestría en ciencias que se está haciendo en el Colegio de Posgraduados como parte de la maestría en cómputo aplicado. Se nos ocurrió porque no existía nada con un enfoque agrícola. El Data Warehouse lo que es un almacén de datos muy específico para encontrar ciertas soluciones y análisis de información. Estamos trabajando en el área de programa forestal justamente para encontrar lo que sería la cantidad de madera, la biomasa y el carbono. Son datos bastante específicos que está pidiendo diferentes organizaciones mundiales para el control del efecto invernadero. En México no se ha hecho mucho al respecto. El programa forestal que tiene el Colegio de Posgraduados es uno que coadyuva con el gobierno mexicano para encontrar diferentes soluciones. Y la gente ha trabajado con software, utilizando, por ejemplo, el paquete R, programación en R, que es un paquete de matemáticas y estadística, que sirve para hacer cálculos muy específicos. Bueno, estamos buscando una solución que mejore la información, de dónde la sacamos, porque eso es importante, porque si es una base de datos, es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos que tiene México. Es un inventario que se formó del año 2004 al 2009, es el más actual que se tiene, y maneja justamente todas las especies de árboles que hay en México. Entonces dijimos, ¿cómo podemos coadyuvar como programa de cómputo aplicado a solucionar algo y que además sirva para educación? Entonces, yo no conocía mucho del tema, nos fuimos a estudiar el año pasado este tema en cursos que da la Universidad Nacional Autónoma de México, y encontramos y buscamos una solución. Y ¿hasta dónde va el proyecto? Bueno, ya se hizo un software muy específico para encontrar lo que decía el carbono, la biomasa y la cantidad de madera, y
tanto el alumno como diferentes personas estamos programando diferentes tipos de consultas. Manejamos con el SQL Server, la versión 2008, aunque tenemos una versión más actualizada, pero es la que nos dio más consistencia en la información. Bueno, además vemos que la ponencia la va a presentar con un profesor de la Universidad de Valladolid, y aprovecho para decir que el profesor José Luis García Cue pues participa en muchas redes de investigación, especialmente en esos proyectos Redalue, de la red de trabajo entre América Latina y la Unión Europea, y otras propuestas de las que hemos hablado en la otra ocasión que nos acompañó en estos estudios de radio. Y profesor, bueno, mencionaba que es ingeniero electricista, pero además maestría en cómputo aplicado, en ciencias en cómputo aplicado. Pero algo también muy entrañable para nosotros, y es que es doctor en educación por la UNED, por la Facultad de Educación. Y precisamente algunos de los trabajos más recientes suyos están vinculados pues a proyectos compartidos con esta Universidad Nacional de Educación a Distancia y con el Colegio de Posgraduados, que vamos a recordar que es un colegio de posgraduados en Ciencias Agrícolas, Colpos, esas son las siglas, de México, y que el profesor José Luis García Cue pues viene del campus de Montecillo, que también mencionábamos en otra ocasión. Y esos proyectos de los que también hablamos son los que están vinculados con los estilos de aprendizaje. Y precisamente aquí tenemos una publicación muy reciente, una publicación que ha coordinado precisamente el Colegio de Posgraduados, una serie de profesores investigadores de este colegio Colpos, y también han participado pues profesores de la UNED, y también en ese gran marco del programa Erasmus Mundus Euromime. Me gustaría que nos hablase un poco de esta investigación, de esta publicación, estilos de aprendizaje y otras perspectivas pedagógicas del siglo XXI. Bueno, ha sido el resultado de mucha lucha, del compendio de mucha información y del trabajo de muchos amigos, porque las redes no nada más es formada por profesionales, la parte humanista es bastante importante. Este trabajo nace a partir del cuarto Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje en el año 2010. Decidimos que teníamos que formalizar cosas sobre el tema de estilos de aprendizaje. La Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en especial el doctor Domingo Gallego y la doctora Catalina Alonso, han sido los que han impulsado mucho el tema de estilos de aprendizaje. Justamente yo trabajé mi tesis de doctorado sobre estilos de aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. Lo que quisimos darle era un giro para qué están haciendo otras personas en el concepto iberoamericano. Hay 21 autores de diferentes países, aproximadamente de 12 países, que participaron en esto. El libro está dividido en dos secciones importantes, una que hace referencia a los estilos de aprendizaje y otra parte que es otras perspectivas pedagógicas del siglo XXI. La primera parte trae trabajos de Domingo Gallego, de Catalina Alonso, con algunas percepciones de qué hay que hacer después de proponer o poner un instrumento para medir los estilos de aprendizaje. El capítulo 1, que soy autor de él, habla sobre toda la teoría de estilos de aprendizaje, sobre cuántos instrumentos hay, sobre dónde se han desarrollado diferentes eventos científicos. El más reciente es el que se hizo en Perú el mes de mayo, mayo pasado, en Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que fue un verdadero éxito en cuestión de divulgación. Capítulo 2 habla sobre cómo hacer referencia a las estrategias didácticas y los estilos de aprendizaje. Hay otros capítulos sobre evaluación, sobre virtualización, escrito por la doctora Daniela Melaré Vieira Barros, que está trabajando en Portugal actualmente. Y bueno, en la segunda parte se hace otro tipo de información, con gente de la UNED, de Lanzarote en especial, que han trabajado mucho el tema de talento. Se han hecho dos congresos en Lanzarote sobre talento y hacen una reflexión muy interesante sobre ello. Hay otra parte sobre inteligencia emocional, que lo hace el doctor justamente Mariano Gutiérrez Tapias, que es con el que he estado trabajando diferentes tipos de proyectos dentro de la red. Hay una parte de reflexión sobre competencias
Y hay un capítulo un poco extraño que es diferente a todos, que habla sobre posturología y ergonomía, que fue algo que tenemos que tener muy en cuenta porque estudiamos. Nosotros estamos siempre sentados o estamos parados y tenemos que tener ciertas posturas o ciertas cosas bastante importantes. El libro terminó de formalizar el año pasado, en el 2013, y salió a la venta justamente en abril del 2014. Está muy nuevo el libro. Se tuvo oportunidad de promocionar en Lima y ya está, ya lo pueden conseguir. El libro es de la Fundación Colegio de Posgraduados, que fue quien nos apoyó, quien nos patrocinó para hacer este libro. Se les hizo interesante al colegio, un colegio de ciencias agrícolas que trabaja la parte, justamente como lo dice, agrícola, no tiene parte educativa y son unos de los pocos libros que se han escrito sobre el tema de educación. Pero sí es cierto que trabajan y mucho toda la parte pedagógica para sacar adelante no solamente la docencia, sino sobre todo viendo todas las investigaciones que se promueven y realizan desde ese Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Colpos, de México. Y profesor José Luis García Cue, antes mencionaba pues el tema de la gestión del talento, otro de los temas en los que viene trabajando desde hace tiempo. Me gustaría que nos hiciese algún otro comentario, pues un poco vinculado también al tema de la educación a distancia, porque durante varios años ha sido coordinador del Departamento de Educación a Distancia, precisamente del Colegio de Posgraduados Colpos. Y creo que en este punto, ya que estamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en España, el tema de la gestión del talento a través de las redes también es algo que se está abriendo en este momento no solo en la investigación, sino también a la propia práctica y el desarrollo de los futuros profesionales, de los estudiantes. Nosotros hemos tenido mucho interés justamente en hablar sobre la cuestión del talento. Cuando se hizo el primer Congreso Internacional de Gestión del Talento en Lanzarote, lanzamos que si se nace con talento hay que desarrollar estos talentos. Nos hemos dado cuenta que hay que trabajar con ambos. Hay talentos que se van desarrollando con respecto a la vida y que con la práctica se van desarrollando, pero hay unos innatos. Entonces nosotros discutíamos en qué talentos debemos de usar dentro de nuestra vida y hasta en nuestro descanso, en la parte del ocio, en nuestra parte intelectual, y cómo podemos manejarlos inclusive vimos una gran relación entre el talento y las inteligencias emocionales. A veces tenemos talentos de acuerdo al carácter o al estado de ánimo en que nos encontramos. Tenemos muchas capacidades influidas justamente por eso. ¿Cómo tratamos de interactuar justamente la parte educativa con la cuestión del talento? Además de estar descubriendo la parte de estilos y aprendizaje, hemos tratado de ver la cuestión humana de las personas y qué características tanto positivas como negativas ellos tienen dentro de su vida. ¿A qué me refiero con positivo o negativo? ¿Con qué tienen más talento para vivenciar cosas o visuales o auditivas o tocarlas o simplemente estar de cuerpo presente? Como decimos, hay alumnos de cuerpo presente y hay alumnos que nada más pero no, ellos aprenden de esa forma. Y hemos visto que si encontramos o buscamos más cuáles son las características de nuestros propios chicos, podemos dar una educación un poco más particular y ver cuáles son sus verdaderos talentos. Cuando son grupos muy masivos no se puede. En cuestión de educación a distancia, que fue una de las preguntas que me hiciste, nos hemos dado cuenta que es un tipo de educación completamente distinta a la presencial. ¿Por qué? Porque no están las personas cercanas, no tenemos el contacto. Por lo tanto, tenemos que motivar, tenemos que ser motivadores, tenemos que ser reales tutores, tenemos que ser reales coach, que está tan de moda ese término, en donde nosotros podemos motivar a la gente. Repitiendo un poco del libro, el doctor Lozano Rodríguez del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey hace una reflexión sobre cómo motivar a los alumnos a través de los estilos de aprendizaje, a sus propias características y en educación a distancia, la virtualización. Un alumno motivado por el profesor, aunque esté a cualquier distancia, es un alumno que va a dar mejores resultados.
El problema de la educación a distancia que nos hemos percatado desde ese tiempo es de que se matriculan muchas personas y concluyen no tantas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para evitar ese tipo de cosas? Pues justamente con motivación y con seguimiento y con atención. La educación a distancia me he dado cuenta que se trabaja mucho más que en la educación presencial. Eso es así, y los estudiantes también tienen que poner quizá mucho más de su parte, y lo vinculaba al tema de la gestión del talento y también a las tecnologías, que está todo muy vinculado, y me va a permitir, como profana en estas cuestiones, pero al hilo de nuestra conversación estaba vinculando también pues el empleo del Data Warehouse, precisamente también para el tema de la gestión del talento, porque de alguna manera esa especie de almacén de datos nos puede servir también para la toma de decisiones, no solamente, como antes nos explicaba, en el campo agrícola, sino en el propio campo de la educación o en el campo, digamos, profesional. No sé si esto se puede aplicar de alguna manera pensando pues en la búsqueda de empleo para los egresados, que en este momento pues yo creo que es una prioridad en cualquier parte del mundo, el encontrar un empleo para poder tener un desarrollo personal y profesional pleno. Nosotros cuando decidimos ver este tema del Data Warehouse fue algo para nosotros novedoso porque desconocíamos de él. Sabíamos que era una forma de trabajar las bases de datos para problemas muy específicos. Todo vinculado hacia la empresa, no hacia la cuestión educativa. Pero nosotros dijimos, ¿y por qué no lo tratamos de implementar en cuestión educativa? Trabajando con varios alumnos del Colegio de Posgraduados de la orientación en cómputo aplicado, descubrimos que 2 alumnos podrían tener la capacidad para tomar este tipo de cursos. Nos fuimos a tomar cursos juntos para ver de qué trataba el tema y para poder capacitarnos, porque también era un talento que yo tenía que desarrollar para poder dirigir este tipo de cosas. Después se buscó qué solución agrícola podíamos darle a esto. Encontramos necesidades que está pidiendo diferentes organismos internacionales para el control de contaminantes y bueno, esto era una solución. Buscamos darle algo óptimo y que el alumno desarrollara ese tipo de cosas, basado en su talento y en sus características propias, hasta dónde podía llegar. La verdad que el tema inicial era hacia genética, pero no somos genetistas, pero la parte de programa forestal se enfocaba más hacia otros tipos de ingeniería. Entonces, pues, justamente por eso decidimos eso, aprovechando el talento del chico. Ahora, ¿qué nos puede dar el Data Warehouse? Al tener ya los resultados de cierto tipo de información, podemos utilizar otro tipo de conceptos que son la minería de datos y emplear diferentes algoritmos estadísticos que coadyuven a encontrar diferentes tipos de soluciones, árboles de decisión. Y en el caso, le estamos viendo o buscando con otra alumna de ver si podemos tomar toma de decisiones para cuestiones de calidad docente, que eso se quiere implementar en la Universidad Autónoma Chapingo, también muy cercana al Colegio de Posgraduados allá en el Estado de México. Entonces encontramos que esto puede ser una solución para cosas muy particulares. Para eso están justamente diseñados los DataWare. Y bueno, hay software que lo maneja, estamos tratando de usar principalmente con el que tengamos licencia. Y basado en las licencias, aprovechar todo. Muchas veces nos dan los recursos tecnológicos y no los usamos porque desconocemos cómo se usan o porque hay gente que no le interesa usarlos. También hay la cuestión de la tecnología que usted mencionaba, ¿no? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado. Por eso hay que identificar qué personas pueden hacer ciertos proyectos. En ciencias agrícolas hay especialistas edafólogos, hay fitopatólogos, hay de ganadería, pues hay de estadística, gente muy particular. Y bueno, yo creo que de todos los profesores es importante reconocer cuáles son las capacidades que tienen nuestros alumnos, cuáles son sus talentos, para sacar de ellos no el mejor provecho, porque no es aprovecharse de ellos, sino que ellos puedan llegar a sus objetivos de la mejor manera posible.
Pues le agradezco esta conversación y bueno, pues aquí nos despedimos porque el profesor José Luis García Cue pues tiene que incorporarse al Congreso Interstratic aquí en la sede central de la UNED. Hemos aprovechado estos minutos para conversar con él porque yo creo que son ideas que pueden compartir en distintas instituciones y universidades. Una muestra de ese trabajo que se suele hacer en redes de investigación y docencia, y en esta oportunidad además entre América Latina y la Unión Europea, entre España, concretamente entre la UNED y el Colegio Colpos, pero también todos esos países e instituciones que forman parte del programa Erasmus Mundus, iba a decir el consorcio Euromime, pero es mucho más porque hay toda una red de universidades que están participando, además de los 7 que conforman ese núcleo central del consorcio. Muchísimas gracias, profesor José Luis García Cue, y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Recordamos ese libro sobre estilos de aprendizaje y otras perspectivas pedagógicas del siglo XXI, editado por la Fundación Colpos, publicado en este año 2014 y que surge a partir del 4º Congreso Mundial Estilos de Aprendizaje que organizó el Colegio de Posgraduados Colpos de México. El primero de estos congresos se realizó precisamente en la UNED, en Madrid, en el año 2004. Sin distancias, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para el canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.